estaríamos viendo, en nuestro caso, recuerden que es una revisión, estaríamos terminando la unidad número 1, que la habíamos fraccionado en 4 trabajos prácticos. Estaríamos en el trabajo práctico número 4, sobre ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Hoy retomamos algunos aspectos de valor absoluto, de logaritmos, de exponenciales y de trigonométricas aplicadas a problemas de administración y economía, y con eso cerramos el trabajo práctico número 4, y este es el que entraba en la primera instancia evaluativa para nosotros. Recuerden que nuestro foco son fundamentos. Esto lo insistimos porque, a pesar de insistirlo, lo vemos que lo preguntan en los foros. Entonces, el tipo de preguntas que hay veces hacen, uno dice, da lugar a que no están interpretando que el foco son los fundamentos, tanto económicos como matemáticos. Yo voy a estar desarrollando algunos de los problemas y casualmente vamos a trabajar con 3 problemas y vemos cuáles son esos fundamentos económicos y matemáticos, qué es lo que yo estoy expresando. Recuerden que toda instancia de exámenes finales, parciales, todo lo que ustedes tienen que hacer, lo hacen en un procesador de texto, no lo hacen a lápiz y papel. Y entonces tiene que ir acompañado con buenas gráficas que no son hechas a lápiz y papel con escaneos después. Tengo que aprender a hacer estos fundamentos en un procesador de texto, sin errores ortográficos, bien puestas las gráficas, recortados, no capturas de pantalla y las pego las capturas de pantalla que se vea todo lo demás, sino tienen que estar recortadas y dónde está la imagen central, buenas gráficas con sus ejes, las unidades de medida y todo lo demás. Eso tiene que estar bien, pero bien determinado. Vamos entonces, una aclaración. Recuerden que esta revisión, tenemos apenas una hora de esta revisión, así que una alerta. No es que desarrollamos en detalle todo lo que corresponde a valor absoluto, logaritmos, trigonometría. No, porque ustedes tienen un módulo que es un material multimedial, y ese material multimedial tiene videos, tiene los mismos problemas que están aquí. Nos quedamos en esta revisión con esos aspectos teóricos, a no perder de vista los fundamentos económicos, los fundamentos matemáticos y detalles que aparecen detrás de los problemas, que a lo mejor cuando uno está leyendo, muchas veces se queda con la cuenta, qué es lo que hay que hacer, no entendí por qué acá, cómo aplicó el logaritmo, y no vio una cuestión mucho más macro, que es la que nosotros retomamos en las clases que les damos teóricos a ustedes. En última instancia, recuerden que esta clase, tal cual como tienen los videos dentro del módulo, pueden rebobinar, mirar, detener y mirarlas con detalles. Nos vamos a nuestro primer problema. Nos dicen que para un producto considerado de primera necesidad se estableció que el precio por tonelada en función de las cantidades demandadas viene dado por los valores registrados en la tabla, y me da muy poca cantidad de valores. Básicamente son de 3 puntos en un plano, para 3 cantidades, los precios que están dados en dólares por tonelada. Y aparecen 2 preguntas. Una de ellas es, ¿qué cantidad se demandaría si se ofrece un producto a un precio de unos $45 la tonelada? Fundamenta tu respuesta. Ese fundamenta tu respuesta tendrá que tener fundamentos económicos y fundamentos matemáticos. Prestemos atención antes, ahora, que cuando uno mira de esto, uno dice, bueno, tengo que encontrar la ecuación de demanda. Y entonces sé algunas cuestiones económicas. La ecuación de demanda tiene que ser una función decreciente. Entonces, estas cuestiones uno las tiene que ir escribiendo. Uno las está explicando de manera oral aquí, pero las tienen que estar explicando. Y después los fundamentos matemáticos es cómo saco la cuenta para que determinar qué cantidad se va a demandar para un precio de unos 45. Es muy distinto a que la cuenta la sacó el software, que no tengo ningún fundamento matemático, a que tenga que escribir como fundamento de dónde sale la respuesta y hago procedimientos matemáticos. El software, básicamente lo que uno lo usa es para constatar la respuesta, decir, no me equivoqué, está bien, entonces avanzo. Y una segunda pregunta, esto cae más en una semi-realidad para nosotros, pero es como para poner en juego algunas cuestiones de valor absoluto. Nos dicen, bueno, las cantidades se mueven dentro de esa estructura matemática que nos están dando, que es valor absoluto de 700 menos Q, debe ser menor o igual que 400. Entonces, como para entender eso, debo caer a cuestiones de valor absoluto. Esos son fundamentos matemáticos para darme cuenta, entonces, en realidad, entre cuánto tengo las cantidades, como para analizar qué pasaría con los ingresos por ventas. Entonces, nos vamos a GeoGebra
para la primera parte. La primera parte es, vamos a constatar y después nos volvemos al trabajo como para decir, a ver las cuentas que nosotros tendríamos que estar fundamentando. Entonces, tenemos una ecuación de demanda, yo me voy a ir a GeoGebra, tengo estas cantidades, tengo este precio, entonces lo que hacemos es creamos una lista de puntos. Eso no lo voy a estar explicando en un parcial ni en un examen. Creo la lista de puntos, me voy a GeoGebra. No, eso es el recurso. Uno nunca explica el recurso. Imaginen que ustedes están haciendo, se imaginan que tienen que hacer un balance en una empresa en la cual ustedes se encuentran y terminan diciendo, bueno, cargamos todos los datos en una planilla de cálculo de Excel. Luego, con el botón derecho del mouse, dice, no tenías que dar un curso de Excel a alguien, solamente tendrías que haber analizado, cargas cuestiones y en última instancia es analizar los datos que te está tirando en este caso, este balance. Bueno, vamos a tener que ajustar aquí la escala, porque lo que estamos, yo voy a cerrar aquí la hoja de cálculo, debería estar viendo que las cantidades se tienen que estar viendo hasta el 2000 y algo, así que las vamos a estar colocando, que veo cantidades hasta el orden de los 2000, ahí tengo, y los precios están en el orden de los 60 y algo. Tengo un modelo, ya uno puede anticipar algunas cuestiones. Podría probar un modelo lineal, pero uno dice, en realidad no estoy viendo que estos van a pasar exactamente por una recta. Entonces puedo ajustar rápidamente modelos que uno dice, no va a ser el modelo lineal. A ver, probemos con un ajuste polinómico, por ejemplo, de la lista 1 para nosotros, grado del polinomio 2. Dice, me pasó. Hay un fundamento matemático, si uno quiere. 3 puntos no alineados del plano van a determinar una única función de segundo grado y la podríamos determinar. Y eso lo vemos hasta en sistemas de ecuaciones después. Si le calculo un coeficiente de determinación, bondad de ajuste, un R cuadrado, y me va a dar igual a 1. Voy a colocar de la lista 1 contra la función que se llama f, me da igual a 1, incluso si me voy a redondeos y le amplifico la cantidad de redondeos. Pero ahora la pregunta es, ¿sirve esto como una ecuación de demanda? Uno dice, no. Ahora van los fundamentos económicos. No me serviría, porque esto es una función que decrece y comienza a crecer nuevamente. Entonces, por más que uno dice, bueno, pero tiene un ajuste igual a 1, bueno, pero es la única que has probado en este caso. Uno podría decir, ¿puedo restringirlo? Sí, bueno, pero ¿por qué restringiste? ¿No viste si existe otro modelo que sea adecuado? Probemos con otro modelo. Voy a colocar un ajuste exponencial, por ejemplo, de la lista 1. Y cuando miro, vamos a mirar ahora el modelo exponencial, ¿qué es lo que ocurre? El modelo exponencial es decreciente. Y es lógico para una ecuación de demanda. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo se interpreta una ecuación de demanda? Estos son los fundamentos económicos. Me está diciendo que a medida se van a demandar mayor cantidad de toneladas, en este caso de un producto, si el precio por tonelada cada vez es más bajo. O al revés, si comenzamos a subir los precios, entonces comienzan a disminuir la cantidad que está demandada. Por eso el modelo polinómico de grado 2 no me sirve. Puedo calcular coeficiente de determinación, el R cuadrado, bondad de ajuste, en nuestro caso de la lista 1 contra la función G, que es la función polinómica, la función exponencial, y también es 1. Entonces, quiere decir que tengo un ajuste del 100%. Entonces, si tengo que elegir entre la polinómica de grado 2 y la función exponencial, porque es una función que decrece. Ahora, yo tengo que hacer un informe de esto. Entonces, eso significa que tengo que hacer buenas gráficas y buenas representaciones gráficas. No podría presentar un gráfico así, por ejemplo, donde uno dice, ¿para qué aparecen acá valores negativos de las cantidades, valores negativos del precio? Esto no tiene sentido. La persona no tiene fundamentos económicos para decirse, pero las cantidades que se van a demandar no se van a demandar cantidades negativas. Y acá, para este caso particular, no tiene sentido hablar de precios negativos. Tendría sentido hablar de precios negativos si estamos hablando de utilidades, porque las entendemos como pérdidas, por ejemplo.
Pero en este caso no tiene sentido. Así que mi gráfica tiene que quedar acá. Esto no tiene sentido. Ahora ya es cuestión de manejo de software. Lo que digo a continuación no debería estar dentro de un parcial explicado. Y bueno, entonces yo ahora le quito los valores. No, esto es sencillamente explicación para ustedes de un recurso. Vista gráfica, me voy a las propiedades. Cuando miro acá, voy a sacar algunas cuestiones. El eje de las X, solo la dirección positiva. El eje de la Y, solo la dirección positiva, porque estoy pensando una ecuación de demanda. Los puntos no deben aparecer las etiquetas. Esto es por manejo del software, así que se los elimino. Podría hasta eliminar los puntos, digo, no ocultarlos, pero los puedo dejar marcados. La función la tengo que recortar. Será una función, uso el segundo comando. Esto no lo explico cuando estoy haciendo el informe. Esto es el manejo del software. Esto es como si uno estuviera con la calculadora, uno no dice, y con el dedo índice de la mano derecha pulsé cada uno de los numeritos. Uno no explica eso porque es un recurso. No confundir recursos que yo uso para hacer algo con fundamentos matemáticos y fundamentos económicos. Tengo función. ¿Cuál es la función? En realidad es la función G. ¿Con quién me estoy quedando? Me estoy quedando desde un valor 0 y estoy viendo acá, bueno, voy a colocar 5000 que estoy viendo. Ahí tengo la función. No voy a colocar acá la función. Le voy a quitar la etiqueta. La puedo dejar así a la función. Me están quedando los rótulos en este caso. ¿Qué serían los rótulos? Tengo que tener cuáles son las magnitudes y las unidades de medida, que son cosas distintas. Sería erróneo decir, mira, acá se relacionan los pesos con las toneladas. Erróneo. Esos son unidades de medida, incluso están mal. Porque en particular para la ecuación de demanda, es cierto que tenemos precio, pero el precio no está dado por unidades monetarias, dólares en este caso, sino unidades monetarias por unidad de la cantidad, que podría ser kilos, unidades del producto, toneladas. En nuestro caso, tonelada. Así que eso tiene que estar bien puesto, porque si le llegué a colocar solamente dólares o pesos, solamente la unidad monetaria, me equivoqué y no estoy pensando que esto en realidad era la unidad, por tonelada en este caso. Me está quedando las cantidades que están dadas en toneladas, así que completo mi gráfica, ya está. Y necesitaría cuál es la ecuación. Si yo miro, es esta la ecuación que tengo, pero no podría colocar esto como respuesta, porque eso forma parte de fundamentos económicos. En la teoría económica no usamos X para las cantidades, no usamos G para llamarle al precio. En la teoría económica, el precio, que eso tiene que estar puesto en el problema inicialmente, que es los fundamentos matemáticos, es decir, bueno, en este problema intervienen dos magnitudes, que es precio, que va a estar dada por la variable, la letra P, y cantidades en Q. Esa definición de variables la tengo que estar colocando cuando estoy explicando el problema. Entonces voy a colocar que es texto, y en nuestro caso quiero copiar la fórmula. No hace falta que uno coloque con todos esos decimales, sino uno puede colocar algo aproximado. Uno dice, bueno, esto es precio igual 80 y me hace falta e elevado al algo, entonces debo activar acá esto fórmula látex. Eso no lo explico cuando estoy colocando el problema. Ni hago estas capturas de pantalla de acá está, edité el texto, me fui a edición. No, no, porque no es un curso de GeoGebra. Esto es el recurso de cada uno. Elijo, acá tengo que tengo una potencia. En lugar de X voy a colocar el valor de E. Y en el exponente menos 0.006 de Q. Esa es la cantidad, esa es la ecuación, así que esto lo elimino, lo oculto. Puedo cambiarle el tamaño a esto, así, pucha, me quedó muy pequeñito. Le voy a colocar acá propiedades, texto, en realidad lo voy a colocar así, grande. Podría cambiarle el color, eso queda a criterio. Así, esta es la ecuación de. Esto sí me lo voy a llevar. Recuerden que para llevarlo, uno dice vista gráfica al portapapeles y me copio esto.
o en última instancia uso algún elemento de recorte, o si copié toda la pantalla, después lo llevo a Word y lo tengo que recortar, no podría aparecer toda la pantalla acá completa, porque en un informe no aparece esto de la vista gráfica, no aparecen los comandos que están acá arriba, tengo que limitarme como cuando uno lee un informe en un periódico digital o un informe económico donde aparecen las gráficas, no me aparece con qué software la hizo, solo me aparece la interpretación, que uno está viendo cómo se puede ver, esas son las explicaciones económicas, a medida se van a demandar mayores cantidades dadas en toneladas de este producto, si el precio cada vez es más bajo, y uno podría dar ejemplos. Quiero ver la respuesta, ahora controlar la respuesta del problema. ¿Cómo puedo controlar la respuesta del problema? Una opción me decía que cuánto se demandaba para un precio de 45. Veo que un precio de 45 es un poco más por acá y no sé exactamente, pero lo puedo, acá es verificar en el software. Tendré que dar, ya nos volvemos ahora y uno diría, ¿y cómo hago los fundamentos matemáticos? Ya lo vemos, los fundamentos matemáticos. Ahora lo que estaríamos viendo es cómo constato los valores. Si pongo i igual a 45, ahí lo tengo, el i45, y lo que puedo buscar es una intersección, es decir, acá. ¿Cuál es la intersección? Y me dice que es el punto D. Me dice que la intersección se da para 45, ahora lo tendría que interpretar. Ojo que estoy constatando, no estoy dando los fundamentos matemáticos. Ya vemos los fundamentos matemáticos. Esto estaríamos viendo que para un precio de $45 por tonelada, se demandarían unas 659 toneladas aproximadamente. No tendría sentido decir 958,92448 toneladas, uno dice, pero si esto es una aproximación, son estimaciones. ¿Tengo otra forma de corroborar o constatar este valor? Sí, le puedo pedir al software que haga el cálculo. Esto es corroborar. No estoy dando ningún fundamento matemático. Voy a cálculo simbólico. La función que nosotros teníamos era la g. Entonces le pedimos, mira, quiero soluciones de una ecuación. ¿Cuál ecuación? G de x, cuando g de x es igual a 45. Lo que estaríamos diciendo es, cuando la ecuación de demanda es igual a 45. Y me tira un número que si yo lo miro, uno dice, ¿qué es ese número? Claro, me tira un valor exacto de cómo lo estuvo calculando, lo puedo ver aproximadamente los 959 toneladas. Ya está. Lo que me tendría que llevar, básicamente, al informe es la gráfica que tengo de la función. Le quitaríamos acá esto, no, porque esto lo que estábamos haciendo en nuestro caso era corroborar algunas cuestiones. Me llevaría la gráfica. ¿Cómo vemos los fundamentos ahora entonces matemáticos de esto? Esta era nuestra gráfica, es la que esto no debería aparecer. Ahora tenemos que dar sí la explicación de los fundamentos económicos y la pregunta del millón que a veces aparece. ¿Está mal que haya tomado una función polinómica de grado 2 con dominio restringido, la polinómica de grado 2? Mi pregunta ahora es, ¿qué fundamento económico darías? Porque quiere decir que viste todas las funciones porque te lo daba el software y es, ¿por qué rechazarías la función exponencial que casualmente tiene un ajuste perfecto para este conjunto de datos y es decreciente para cualquier valor mayor que 0, en realidad es decreciente para todos los reales, pero esta en particular, pensando en la teoría económica, entonces ahí se tienen que ubicar, porque a veces les bajamos alguna cuestión de puntuación en un parcial o en un examen, ¿y qué fundamento económico diste que te quedaste con el primero que probaste? Hay veces la dificultad está que uno no probó otros modelos, se quedó con el primero nada más y resuelve todo a través del primero. Entonces, esto que estamos acá, guarda que esto era constatarlo. Lo puedo poner en el informe, pero tengo que estar dando los fundamentos matemáticos. Y ahora nos vamos entonces a los fundamentos matemáticos. ¿Cómo encuentro el 958,93? Recuerden que era 45 era el valor del precio y tengo que encontrar una cantidad. Entonces nos vamos a los fundamentos matemáticos. Tendré que decir, esta es la ecuación de demanda, lo que quiero saber es las cantidades para un precio de 45. Al colocar en esta instancia, si yo veo, esta es la ecuación de demanda, tiene dos variables, precio y cantidad,
Al tener el precio de 45, me queda una ecuación que básicamente es una ecuación exponencial, puesto que la variable Q, en nuestro caso, está en el exponente de esta potencia con base E. ¿Eso lo escribo? Sí, es la que casualmente son los fundamentos matemáticos y las explicaciones que uno hace. Ahora tendríamos que intentar, entre comillas, cuando uno dice despejar o encontrar el valor de Q. Una primera cuestión que uno hace es divido ambos miembros por 80, aunque les aceptamos que ustedes digan, bueno, el 80 que tengo multiplicando lo pasé dividiendo, se los aceptamos en esta estructura, que si uno simplifica 45 con 80, lo puedo hacer con el software, es 9,16 si lo quiero colocar de manera exacta. Pero, ¿cuál es el problema que tengo en esta instancia? Sigue siendo una ecuación exponencial. Y ahora uno dice, ¿cómo trabajo con las ecuaciones que son exponenciales? Necesito tomar logaritmos en ambos miembros. Y logaritmos, uno dice, ¿en qué base? Porque puede ser logaritmo en base 10, el logaritmo en cualquier otra base, logaritmos naturales, y básicamente eso depende qué tengo como que tengo como base de esa exponencial. En nuestro caso es me conviene logaritmos naturales, por ejemplo. Entonces, tomamos ambos miembros, logaritmos naturales, y aplicamos una propiedad de la potencia, que me dice, si tenemos el logaritmo en cierta base de una determinada potencia, lo que hacemos es el exponente lo pasamos multiplicando al logaritmo de esa base. En nuestro caso, como el logaritmo natural es de e, ¿qué es el logaritmo ahora conceptualmente? Y es un exponente. Un exponente que elevo la base, en nuestro caso es e, la base, para que me quede e. Bueno, pero ¿a cuánto elevo e para que me quede e? Y me va a quedar igual a 1. Si hago eso y despejo, me va a quedar logaritmo neperiano de 9,16 sobre, y te estaba multiplicando por menos 0,0006, lo paso dividiendo o divido ambos miembros por ese número, cualquiera de las dos expresiones se lo damos. Esa cuenta sí la voy a hacer directamente con el software, se lo pido en cálculo simbólico, una calculadora, cualquiera, ahí están los 958,94, 959 toneladas para dar la respuesta final del problema en este caso. Podríamos haber encontrado, esto es para discusiones que aparecen en los foros, con cuestiones cuando le pedimos con otras estrategias. ¿Podría haber encontrado la función de otra manera? Sí, si lo pensaba que era una función exponencial, yo sé que la función exponencial tendría esta estructura. P igual a A es un número que tendría que determinar por E elevado a una determinada constante por la cantidad. Yo necesitaría saber quiénes son A y B, en este caso que las desconozco, son constantes que las tendría que determinar. Pero entonces debería vincularla con algún valor de precio con algún valor de cantidad. Por ejemplo, si tomo el primero, sustituyo. El precio es de 62,93, lo sustituí, tengo la cantidad, tengo una ecuación que si la veo, es una ecuación a dos variables. A y B necesitaríamos conocer. Bueno, como tengo dos, me hace falta buscar algún otro dato más. Por ejemplo, puedo tomar el último, pero podría haber tomado el que correspondía a 1200. Tomo 2200, es la cantidad que voy a sustituir, multiplicada por B, y me da este precio. Eso, matemáticamente, constituye un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿se los pedimos para un parcial? No, no les pedimos que lo hagan esto para un parcial. Pero nuestras siguientes unidades son sistemas de ecuaciones y esto aparece en nuestras siguientes unidades. Así que para un examen sí aparecen estas estructuras. Por eso se las contamos ahora para que uno vaya pensando y no esté y decir, ay, no, me tapo los oídos, no quiero escuchar, porque total, si no va en el parcial, sí, pero a corto plazo vamos a estar trabajando con los sistemas de ecuaciones. Debo encontrar de ese sistema de ecuaciones quién es el valor de A, quién es el valor de B. Bueno, podríamos despejar en ambos casos el valor de A. Si lo vemos, para despejar es fácil. Es el 62,93 y uno diría dividido por E a la 400B, que es el que aparece el primero, y para el segundo la misma estructura. ¿Qué hacemos? Bueno, debo encontrar el valor de A, así que esas dos estructuras son iguales. Si miro, esta última que me quedó acá es una ecuación que en los exponentes aparece en B. Así que es una ecuación con una sola variable, que es B.
transponemos y ahora usamos algunas de las propiedades de potencia, que cuando tenemos una división de potencias, los exponentes se restan. Serían 2200b, le debo restar 400b. Así que si hacemos esa cuenta, esa resta, bueno, me quedan 1800b. Pero nuevamente tendríamos en este caso una ecuación que es exponencial. Entonces aplicaríamos logaritmos en ambos miembros, aplicaríamos acá propiedades de una potencia, en este caso, entonces el 1800b pasa multiplicando, logaritmo neperiano de e es igual a 1, y acá puedo despejar quién es b. b me da aproximadamente el valor que ya sabíamos por el software, y lo puedo constatar en cálculo simbólico que me hagan esa cuenta directamente. Me quedaría saber quién es el valor de A. Bueno, pero yo tenía esta estructura. A se calculaba de esta manera. Es cuestión de sustituir el valor de B aquí, sacar la cuenta y el valor de A es aproximadamente 80 y tengo para armar entonces cuál es la ecuación de demanda en este caso. Esto lo vemos ahora para el parcial, no, pero sí lo vemos en breve porque toda la materia nuestra está articulada a las diferentes unidades y vemos diferentes estrategias. Uno puede decir, ay, esto qué difícil, todo con propiedades de logaritmos y todas estas cuestiones. Varios avisos al respecto. Recuerden que ustedes pueden mirar el módulo completo donde está explicado detalles de estas cuestiones, mirar de nuevo este video y de paso analizo de lo que aparecían en las consultas de los foros, por ejemplo. Martes 4 de abril y ya aparecían cuestiones de naturaleza. Hola, profes, les quería consultar sobre dónde puedo leer de logaritmos naturales. Y me dice, ¿por qué están preguntando? ¿Por qué tienen una concepción de, me tienen que explicar todo, debe estar todo en el módulo? Tengo que aprender a ser autodidacta. No me pareció adecuado todo lo que teníamos explicado sobre un contenido en el módulo. Ustedes tienen material complementario dentro del material de estudio. Libro 1, libro 2, donde puedo profundizar. No me gustaron esos libros, busco algún otro libro. No me gustó lo de los libros, lo busco en internet y pongo así, propiedad de los logaritmos y entro en la página que más me gusta. No me gustó de ahí, me voy a YouTube y veo videos del profe Alex, del profe Julio y todos los que ponen alguna y podríamos continuar. Hay que aprender en esta instancia, uno es una cuestión de actitud y aprender a ser autodidacta, porque el día de mañana ustedes no pueden decir, cambió una resolución de la FIP y ustedes dicen, no me la enseñaron en la carrera. Y no, porque la resolución es nueva, sabré buscarla, la busco, cómo encuentro esta nueva resolución, un nuevo, cambió el código de comercio, una nueva, pero cuando yo vi derecho no me lo explicaron, derecho laboral, bueno, pero cambió, tengo la capacidad de buscarlo y encontrarlo. Esas mismas competencias se desarrollan en matemáticas. Bueno, con esas condiciones nos vamos a... Continuamos con el problema, porque el problema no había terminado. El problema tenía una segunda parte que nos decía que la cantidad demandada estaba dentro de ese intervalo y había que determinar para qué valores se moverían los ingresos por ventas. No vamos a irnos a GeoGebra, vamos a ir a los fundamentos matemáticos y diferentes formas de cómo uno puede usar y puede argumentar. Los fundamentos serían todo lo que yo estoy hablando, es lo que yo debería estar escribiendo. Por eso ese símbolo que les dejamos ahí de lápiz en los fundamentos. Una estrategia 1 sería esto. Quiero ver cuál es el intervalo para después ver los ingresos. Pero lo que tengo allí es una desigualdad, eso es lo que uno coloca como fundamento matemático, es una desigualdad en valor absoluto. ¿Qué tengo como propiedades? Me dice que el valor absoluto de algo, no me dice que es X la variable. Acá tengo que hacer una lectura mucho más global de algo que tengo en valor absoluto. Voy a considerarlo sin la barra de valor absoluto si yo lo que tengo dentro de esa barra de valor absoluto es mayor o igual que 0. O voy a considerar su opuesto, esto no es el negativo, es su opuesto, si lo que está dentro de la barra de valor absoluto es negativo, es menor que 0. Claro, si es menor que 0 y le pongo su opuesto, queda positivo. Voy a usar así esta propiedad. En consecuencia, miro. ¿Bajo qué instancia yo le puedo quitar la barra de valor absoluto? Si lo que tengo dentro de la barra de valor absoluto es mayor o igual que 0. Trabajo ahí algebraicamente y encontraría que tienen que ser valores
que tienen que ser menores o iguales que 700. Fíjense que lo que nosotros hicimos acá es, mira, el menos Q lo llevé al segundo miembro de esta desigualdad. No puedo dar como respuesta 700 mayor o igual que Q. En texto tendré que decir, los valores de las cantidades son menores o iguales que 700. Entonces tengo que, estas cuestiones también las tengo que estar aprendiendo. No es una cuestión, está mal que yo coloque así, pero vas a tener que estar explicando. Y cuando estés explicando, no vas a decir, debemos tomar cantidades menores o iguales que 700. Y uno dice, y si hablabas que eran cantidades menores o iguales que 700, ¿por qué no escribiste esto, que es más legible que esta estructura? Acá dice 700 son mayores o iguales que las cantidades. Y eso conceptualmente no queda muy claro. En consecuencia, ahora trabajo. Esto quiere decir que las soluciones de las cantidades que yo voy a encontrar tienen que estar dentro de este intervalo, dentro de algo que es menor o igual que 700. Opero algebraicamente aquí, y entonces en este caso, bueno, el 400 este lado, traigo acá 700 menos 400, me dice que las cantidades, acá sería, uno diría, 300 menor o igual que Q, no lo leo así. Son cantidades mayores o iguales que 300. Pero entonces, ¿esa es mi respuesta? No. ¿Por qué no es esa mi respuesta? Porque debo ver qué restricción le estábamos colocando a esto. Estaba para valores que eran menores o iguales que 700. En consecuencia, mi respuesta será esto. Las cantidades están entre 300 y 700. Matemáticamente lo escribo así, pero no lo leo 300 tipo Tarzán. 300 menor igual, Q menor igual que 700. Eso no me dice nada. Lo escribo matemáticamente así, pero la explicación es cantidades que están comprendidas entre 300 y 700. Sale una primera estructura de estar mirando esta resolución solo para el caso que lo que estaba aquí adentro era positivo. Nos queda, si era negativo, que hay que considerar su opuesto. Entonces nos vamos al segundo caso. Entonces el segundo caso es, le vamos a considerar su opuesto si lo que tengo dentro del valor absoluto, acá, en este caso, es menor que 0. Despejo, y uno diría, básicamente son valores mayores que 700. Bien, opero acá algebraicamente, o sea, voy a tener los valores que son mayores que 700, opero acá algebraicamente, y me va a quedar menos 700 más Q, menor o igual que 400, despejo los valores de Q, son menores o iguales que 1100. Pero no puedo decir que mi respuesta son los valores de las cantidades menores o iguales que 1100. Son valores menores o iguales que 1100 dentro de esta restricción. Las cantidades son mayores que 700. Así que mi respuesta para este caso son cantidades que están entre 700 y 1100. Lo saco de estos dos casos. Tengo mi segunda resolución. Ahora las tengo que unir a cada una de ellas. Esto era la respuesta del primer caso, si era todo positivo, la respuesta si esto era negativo, y ahora miro, ¿qué leo acá? Acá está entre 300 y 700, y toma los extremos, el 300 y el 700. ¿Qué leo de la segunda? Está entre 700, estrictamente mayores a 700, pero menores igual a 1100. Bueno, entonces cantidades que están comprendidas, me quedó el igual, me falta acá, cantidades que están comprendidas entre 300 y 1100 en este caso, ¿no? Entonces las tomaría y uno diría, son los valores que pertenecen, de las cantidades que pertenecen al intervalo que está entre 300 y 1100, solamente que económicamente diríamos cantidades que están entre 300 y 1100. ¿Tengo otra estrategia para resolver esto? Sí, le podemos llamar estrategia 2. Uso otra de las propiedades, que el valor absoluto de algo es igual a A, siendo que estoy pensando que ese valor de A es positivo, sí estoy pensando que lo que tenía dentro del valor absoluto está comprendido entre el opuesto de A y A. En este caso sí es un valor negativo. Justo yo tengo acá que es 400, así que esto lo podría escribir de esta forma. Que lo que tengo entre barra de valor absoluto está comprendido entre menos 400 y 400. Recuerden acá, no se trata de cuál es más fácil para hacer, sino es entender razonamientos matemáticos. Acá no es, pero es más fácil así, no quiero escuchar. No, debo
desarrollar competencias de entender razonamientos de otras personas, porque es una competencia que ustedes la necesitan en el campo laboral de ustedes. Estoy en una reunión, alguien está proponiendo una respuesta diferente a la que yo tengo pensada, entonces debo ser capaz de entender lo que está diciendo el otro. No decir, no, yo quiero escuchar mi propuesta, soy incapaz de escuchar propuestas de otro. Resuelvo algebraicamente, acá lo que tengo que estar pensando que acá en realidad es la unión de dos desigualdades, menos 400 menor o igual que 700 menos Q, con 700 menos Q menor o igual que 400. Entonces, cuando ahora restemos 700, lo tengo que hacer en cada uno de ellos. Acá le resto 700, me queda menos 1100. Acá le resto 700, se me fue. Acá le resto 700, le estoy restando 700, me queda menos 300. Como es algo negativo, multiplicamos todo por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Pero no queda bien colocarlo. 1100 es mayor o igual que Q, mayor o igual que 300. Lo debo ordenar y tendré que decir las cantidades están comprendidas entre 300 y 1100 y pueden tomar los valores extremos. O sea que matemáticamente las cantidades pertenecen al intervalo que va de 300 a 1100. Bueno, algunos detalles. ¿Yo puedo verificarlo esto con GeoGebra? Sí, lo puedo verificar. Le pongo resuelva y casualmente me tira el valor. Pero acá una alerta. Esto no puede aparecer como respuesta porque no tiene ni fundamentos económicos ni fundamentos matemáticos. Así que eso debe ser precavido porque no muestra competencias para comunicar, no muestra competencias que sé constructos matemáticos, nada. Eso lo aclaramos y varias veces porque muchos se ven tentados a, yo como me es difícil esto, sencillamente pego la respuesta que me tiró el software, lo único que yo sé ahí es tipear algo en el software, no sé más nada. Esto no resuelve el problema, ¿no? Esto había que continuarlo porque me quedan todavía estar viendo los ingresos. Un detalle, sí, dado que estamos acá con valor absoluto, cómo se resuelven algunas estructuras, como por ejemplo esta. Acá me salgo del problema, pero supongamos que me hubiesen dado que la estructura es esta. Valor absoluto de 700 menos Q menor o igual que 800 menos 2Q. ¿Cómo procedo algebraicamente en este caso? Primero tengo que analizar todos los casos. ¿Qué debería ocurrir? Voy a estar mirando que acá pasaría esto. Miro la primera estructura. Se hace 0 en el valor 700. Para valores más grandes que 700, tomo valores negativos. Yo tomé acá como símbolo pintar en color rojo lo que va a ser negativo. ¿Por qué? Y bueno, fíjate, 700 le resto un número más grande que 700, 800 por ejemplo. 700 menos 800 me queda menos 100. Bueno, es un número negativo. O sea, para más grandes que 700 me quedó negativo, para los más chicos me quedó positivo. ¿Qué pasó con esta? 200 menos 2Q. En realidad se hace 0 para el 400. Y ahora entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó? Para valores más grandes que 400, esto es negativo, lo pruebo. 500 menos 2 por 500 me queda menos 1000, 800 menos 1000 me queda menos 200. Para valores menores me quedó positivo. O sea que tengo tres casos para analizar. El caso A, que los dos son positivos. El caso B, de esta desigualdad, el término que está a la izquierda es positivo, mientras que el de la derecha es negativo. Y el caso C, donde ambos, tanto la izquierda como la derecha, son negativos. Entonces comienzo a buscar las respuestas en cada caso. Miremos el caso A. Como ambos son positivos, estos son mis fundamentos matemáticos, entonces puedo prescindir de las barras de valor absoluto. Y tendríamos que resolver eso. Acá no es cuestión de ahora entender cómo trabajamos algebraicamente. Me quiero quedar con la idea matemática de fondo. Resuelvo y me dice que son valores de Q menores o iguales que 100. ¿Dónde esos valores de Q menores o iguales que 100? En este intervalo que eran los valores de Q menores que 400. Ah, bien, entonces me sirve, porque casualmente menores que 100 están dentro de los menores que 400. Miro el caso B. El caso B significaría que el de la izquierda lo debo considerar sin la barra de valor absoluto, mientras que el de la derecha debo considerar su opuesto. O sea, sería así matemáticamente. Pero no vamos a ver el detalle y resuelvo y acá me da que son valores de Q mayor o igual que 500. ¿Pero dónde? Entre 400 y 700. Así que mi respuesta para el segundo caso
son cantidades que están entre 500 y 700, no mayores que 500. Y el último, ambos son negativos. Entonces, si ambos son negativos, voy a considerar sus opuestos. Opero algebraicamente acá y encuentro que me dan cantidades mayores iguales que 100. ¿Esa es mi respuesta? No, porque lo que tengo que ver es, tengo que ser cantidades mayores iguales que 100 dentro del caso C, que eran mayores que 700. O sea que mi respuesta son los mayores iguales que 700. Ahora uno, ¿qué estoy haciendo con todo esto? Q menor o igual que 100, Q que está entre 500 y 700, Q mayor que 700. Bueno, son los menores que 100 o los mayores que 500. Y el O está puesto ahí con mucha precaución. Llego a colocar el I, me equivoqué, porque no tendría respuesta para eso. Estaríamos diciendo cantidades que son menores que 100 y que son mayores que 500. Dame una cantidad que es menor que 100 y que también es mayor que 500. Ninguna hay con esa estructura. Me equivoqué en la respuesta. Uno dice, pero me equivoqué en una letrita. Sí, me equivoqué en una letra. El I significa que se cumplen ambas condiciones. Es más, si lo resuelvo con GeoGebra para verificar casualmente, me dice esto. Son los menores que 100, me pone coma, X mayor que 500, o sea que mi respuesta debo colocar SO. Vamos a nuestro problema. Nuestro problema, entonces ya tengo las cantidades, entre 300 y 1100. ¿Cómo encuentro los ingresos? La ecuación, esta era la ecuación de demanda. Entonces, son fundamentos económicos. La ecuación de demanda, si yo la multiplico por la cantidad, me dan los ingresos. O sea, me faltaba multiplicar por Q. Y ahora puedo proceder. Puedo decir, bueno, tengo ingresos que es precio por cantidad, y ahora puedo mirar qué pasó para 300, saco la cuenta de los ingresos, qué pasó para 1100, saco la cuenta de los ingresos, o podría haber hecho esto. Ya saco cuánto es el precio para cada uno de los casos, multiplico 300 por 66,82 y me dice, mira, los ingresos se mueven entre 20.046 y 45.485 dólares. Esa sería mi respuesta. Vamos al problema número 2. Van a ser más rápido los otros porque son explicaciones. No me voy a meter dentro del software. Nos dice una pyme destinada a la comercialización de alimento balanceado para peces de agua fría determinó que la ecuación de demanda responde al siguiente modelo. Es un modelo lineal, veo que es decreciente porque tiene su coeficiente principal que es negativo. Debería, si hago el dibujo, debería restringir el dominio. Dice que el precio está dado en dólares por kilogramo, las cantidades están dadas en kilogramos. Además sabe que el precio que fije el productor debe ser menor que $1.70 el kilogramo. Y nos pregunta, analizar y fundamentar, en qué intervalo de precios debería estar fijando la pyme con el propósito de obtener ingresos de al menos $15.000. O sea, significa al menos es 15.000 para arriba. Como así también el intervalo de las cantidades correspondientes a producir. Este básicamente es un problema que aparecen en los exámenes, problema que uno le llama para profundizar, no les aparece estrictamente ahora en estas instancias porque vemos muchos más elementos dentro de toda la materia después, pero sí la comprensión de lo que está de fondo en términos de propiedades y todo lo que estamos analizando. Nos vamos a los fundamentos matemáticos y económicos. Entonces esa es esta es la función de ingresos. Y lo que estaríamos viendo, básicamente lo que estaríamos buscando es cuándo los ingresos son mayores o iguales que los $15.000. Si aplicamos acá vamos a tener fundamentos económicos, fundamentos matemáticos. Si acá aplicamos distributivas y lo igualamos a 0, me queda una ecuación de segundo grado. Si yo veo el que está a la izquierda y lo veo en términos de que lo pueda colocar como y igual o f igual a menos 0.0025q al cuadrado más 4q menos 15.000, que lo tendríamos ahí en este caso de dos variables, lo podría ver como una función de segundo grado, como su coeficiente principal es negativo, tiene ramas hacia abajo. En consecuencia, esto es, o no corta el eje de las X, o está cortando, tocando un solo punto, o tiene dos valores. En realidad tiene dos valores, que es el 6.000 y el 10.000. Esta no es la función de ingreso que estoy graficando, sino estoy graficando el miembro de la izquierda, que es
que lo veo es solo una expresión algebraica, que lo estoy viendo como una función. Lo estoy viendo una f igual a algo y estoy viendo en qué momento es mayor o igual que 0. Si lo estoy viendo cuando es mayor o igual que 0, son valores entre 6.000 y 10.000. Esa sería mi respuesta, que los ingresos serían mayores a los $15.000 si la producción está entre 6.000 y 10.000 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿es suficiente ya con esto? No, porque tenía que estar viendo qué pasaba con el precio. Entonces, esto guarda ahí que estábamos verificando. Yo lo puedo verificar, esta solución la puedo colocar en el software. Recuerdo que esto no es solamente la respuesta. Todo lo anterior era todos los argumentos. Nos queda ahora determinar, mirando así con mayores detalles, en la ecuación de demanda, qué precio hay para una cantidad de 6.000, qué precio hay para una cantidad de 10.000, para darnos cuenta qué pasa con los precios. Graficamos la ecuación de demanda y vemos que para 6.000 el precio es de 2,50. Para 10.000 el precio es de 1,50. Entonces, para cantidades que están entre 6.000 y 10.000, el precio oscilaría entre 1,50 y 2,50. Pero, ¿qué pasó acá de por medio? Teníamos una restricción, que el precio debía estar no más de 1,70. Entonces, acá tengo un detalle. Ese 6.000 a mí no me sirve. Ese 6.000 es el que me está arrojando el 2,50. Tendría que tener en mente llevarme esta imagen de cómo se comporta la ecuación de demanda, porque entonces ahora tengo que hacer determinados ajustes. Bueno, me llevo entonces algunos ajustes. El precio tiene que estar entre 1,50 y 1,70. No me servía el 6.000. Busco en la ecuación de demanda cuándo el precio resulta ser de 1,70 y calculo las cantidades. Resuelvo acá algebraicamente y me da que el precio es de unos 9.200 kilos. Entonces, quiere decir, en este caso, que las cantidades estarían entre 9.200 y 10.000. Bien, acá faltan todos los fundamentos, es todo lo que estoy escribiendo, cómo sacamos acá, qué es una ecuación. Bien, esto hay que continuar. Quiero aclarar esta cuestión de fundamentos porque para nosotros es importante. Me voy a la función de ingresos. Esa es la función de ingresos. Acá estaría entre 9.200 y 10.000. Para esa cantidad es cierto, los ingresos son mayores a 15.000 que tengo en esta gráfica. Pero si yo miro económicamente, acá ponemos fundamentos matemáticos y económicos, los máximos ingresos se dan para 8.000. Y al mismo tiempo, acá en 6.000 ya tenía ingresos de 15.000, solo que no podíamos tomar el valor de 15.000. Podemos hacer algunas otras cuentas. Uno dice, ¿no podría ser valores que se encuentren entre 6.000 y 8.000? Porque casualmente 6.000 no lo podía hacer, pero 8.000 son las máximas utilidades para nosotros. Esto era nuestra ecuación de demanda. Podríamos probar. Para 8.000 el precio es de $2. No me sirve porque tenía que ser de $1,70. Y además teníamos una restricción. Estaba entre 1,50 y 1,70. Podríamos hacer más cuentas y probar. A ver, ¿qué pasa con 7.000? 2,25. A ver, de nuevo, no me sirve porque tiene que ser un precio que está entre 1,70. ¿Podría ser 5.000, por ejemplo? 2,75. ¿Podría ser 10.000? Sí, 10.000 sí. Era 1,50. No estoy viendo acá la ecuación de demanda. No puedo poner valores menores que 6.000, porque ocurre que si yo voy a colocar valores menores que 6.000, se van a demandar menores cantidades, pero para un precio cada vez más alto. Es más, por eso tampoco me servía el valor del 7.000, el valor de 8.000. En realidad era entre el 9.200 y el 10.000. Así que en realidad uno podría decir, son valores mayores que 9.200, pero no pueden superar los 10.000. O sea, si lo miro, para valores mayores que 10.000 sí le convienen a los productores, pero no le conviene a los que están, en este caso, perdón, a los consumidores. A los productores no, porque para para cantidades mayores a 10.000, los ingresos son menores a los 15.000. Así que me faltaría colocar los fundamentos. Básicamente uno podría decir,
9.200, porque si pongo 10.000, entre 9.200 y 10.000, las cantidades son cada vez menores. El problema, miren, podría cambiar drásticamente, que no lo vamos a hacer, si en lugar de la palabra menor a 1,70, lo cambiáramos al problema y pusiéramos al menos 1,70. Menor a 1,70 y al menos 1,70 son cosas diferentes. Cuando uno dice al menos 1,70, uno tiene que decir 1,70 y le estoy colocando, eso es lo mínimo. Para arriba, le podría dar 1,80, 1,90, 2. Ahí sí podría ser una producción de los 8.000, cambiaría drásticamente el problema. Nos vamos al último problema, y este es un poco más corto. Este problema tiene el siguiente enunciado. Vemos con cuestiones de trigonometría. Un complejo de departamentos ubicado en la ciudad de Salta tiene una pileta de 4 metros de ancho por 11 metros de largo. Supongamos que es la imagen que estamos viendo de fondo. La pileta se encuentra a unos 6 metros de la línea medianera. Supongamos que está a la derecha nuestra, la línea medianera, que no la estamos colocando. Ubicada en la parte trasera del edificio, hacia el norte geográfico, nos dicen que ese es el norte, donde se tiene una cubierta de madera, el deck es esta que estaríamos viendo acá, y nos pregunta, nos dice que el edificio vecino, ubicado al fondo y hacia el norte geográfico, plantó a 2 metros de la línea medianera, que casualmente es lo permitido poner árboles contra la medianera, a unos 2 metros o más, una hilera de álamos piramidales como elemento ornamental y de protección contra los vientos. La pileta tiene un uso intensivo a partir del 1 de noviembre hasta los primeros días de marzo. Y lo que nos pregunta es analizar y fundamentar si la sombra que produce la hilera de álamos, como estamos viendo en la imagen así de fondo, que hay una imagen de sombra, podría afectar significativamente la zona de la pileta. Entonces uno dice, no tengo datos, tengo que aprender a buscar datos acá. Y sí, muchos de los problemas que vamos a tener que resolver el día de mañana no tengo datos. Plantó álamos. Bueno, lo primero que podría estar buscando es en internet y decir, a ver los álamos, qué alturas tienen. Estos son los álamos piramidales, que es así flaquitos y largos. Y dice que están entre 20 a 30 metros. Está bien, para que llegue a los 30 metros le va unos cuantos años, pero vamos a considerar para nuestro problema, nuestro caso más extremo, que efectivamente llegan a los 30 metros, que sería el caso más desfavorable, que produce mayor sombra. Bien, ¿qué otro dato? Me tengo que ubicar en Salta. Y tengo que ver la posición del Sol, no es menor la posición del Sol, y puedo buscar información en internet y uno dice, no entiendo nada estas gráficas que me hablan de la altura del Sol. Bueno, puedo buscar tablas, los registros tabulares, por ejemplo, buscar que para el 1 de noviembre, yo busqué el año 2022, pero uno podría colocar para el año que está buscando, veo cuál es el ángulo de, tendría que buscar, ¿qué es el ángulo de elevación? Es el ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte. Podría ver que más o menos a las 12 del día está en 74,18, a la 1 de la tarde 70. Bueno, podría mirar qué pasa acá cuando el Sol está a diferentes alturas, qué sombra produce. Podríamos mirar entonces, tengo el álamo a esta altura, tiene 30 metros. Veo, por ejemplo, supongamos que acá lo tomo al mediodía, al de 74,18, pero tengo que pensar que la pileta estaba funcionando desde el 1 de noviembre hasta marzo, y veo que para los diferentes días cambio hacia la hora. Si me voy al mismo horario, a las 12 ahora está 67,17. Y si me voy acá hacia la fecha de diciembre, esto era 1 de marzo, el extremo. Me voy a diciembre, 82,97. Si miro, bueno, puedo empezar a ver qué sombra produce el 1 de noviembre. Porque el 1 de marzo la sombra va a ser más grande. ¿Por qué va a ser más grande? Y no está tan elevado sobre el horizonte, sino que está más bajo sobre el horizonte. Eso significa que tengo que estar escribiendo e interpretando cosas del problema. Bueno, tomemos el primer caso. Solo vamos a resolver el primer caso. Nos dice, si lo miro, geométricamente es un triángulo rectángulo. El ángulo es 74,18, o sea, si busco en trigonometría básica, lo que tengo es esto. Tengo el valor de B, un triángulo rectángulo que uno podría llamar, la hipotenusa se llama A, el cateto, si esto le llamo alfa, mi ángulo, esto será el cateto opuesto, el B, el cateto adyacente será el C, y busco
trigonometría básica, la tangente del ángulo de este triángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre C. ¿Quién es B para mí? Los 30 metros que tiene el árbol. ¿Quién es C? El tamaño de la sombra, que es el que yo no estoy conociendo. No me hace falta conocer acá el valor de A, porque eso sería, no sé, le puse una guirnalda al árbol y la estoy estirando y quiero ver hasta la sombra, no tendría sentido calcularla. Bueno, busco tangente de 74,18, planteo, básicamente es resolver esa ecuación. 30 dividido la tangente de 74,18 grados. Cuidado cuando lo calcule en GeoGebra. Grados debo colocar acá si está usando grados. Porque si yo llego a colocar 74,18, para el caso de GeoGebra, lo ve como radianes y me da un número que es totalmente diferente. Y acá el problema fue, me olvidé colocar grados. Me dice que es de 8,5. Solo estamos analizando el 1 de noviembre. Hacemos saber un esquema. La pileta que tiene 4 metros. El deck tenía 6 metros. Y después teníamos 2 metros y ahí estaba la separación y ahí aparecía el árbol, que me genera una sombra de unos 8,5 metros. Eso al mediodía. Al mediodía uno diría, bueno, tengo que sacar una conclusión ahora. No me afecta tanto la zona de la pileta. Un poquito de la pileta le está dando la sombra pensando de acá a unos años, porque el árbol lo estoy pensando que tiene 30 metros de altura máxima que logró y no siempre dice que está entre 20 y 30. Yo me puse el caso más desfavorable para saber cómo me vería perjudicado en este complejo. Lo que sí estaría viendo que estaría perjudicado si la gente se le ocurre tomar sol a esa hora porque le quedó toda la sombra, sencillamente. Pero tendría que ver qué pasa a las 4 de la tarde, el momento que uno dice, a ver, yo quiero ver el momento donde hay mayor cantidad de personas, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, eso es el 1 de noviembre, qué pasó en diciembre, o sea, tengo muchas cuentas para hacer y ahí les aparece cosas de trigonometría y cómo uno cambia con este problema. Faltan todos los fundamentos y falta terminar el problema. Bueno, eso era lo que les queríamos contar, lo último del trabajo práctico número 4, que tiene sus detallitos. Y ahí, gracias por la atención de